Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, reunidos en el segundo webinar, en este caso en relación al 29 de octubre, que es el Día Mundial del Stroke. Por lo tanto, aquí hemos reunido a 3 expertos, 2 de los cuales contestarán las preguntas que nosotros iremos haciendo, y uno de ellos será un poco el panelista y el que genere mayores preguntas. Con nosotros tenemos a la doctora Cristina Zurrú, que es la jefa de la sección de Neurología Vascular del Hospital Italiano de Buenos Aires, al doctor Fernando Goldenberg, que es profesor de Neurociencias y de Neurología, director de la sección de Neurociencias en Patología Crítica, y al doctor Chiarocchi, que es el coordinador de la sección de neurointensivismo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que damos inicialmente la palabra a la doctora Zurrú, quien va a hacer una pequeña introducción en relación al stroke isquémico, y posteriormente al doctor Goldenberg, que hará lo mismo en relación a la patología, a stroke hemorrágico. Cristina. Bueno, antes que nada, buenas tardes a quienes estén conectados. En relación al stroke isquémico, en el último tiempo ha habido varias novedades en función de varios ensayos clínicos. Desde hace aproximadamente 3 años y medio ya se hace una primera extensión de lo que es la ventana de tratamiento del stroke, después de mucho tiempo que, digamos, no había una recomendación clara más allá de las 4 horas y media, en la cual, digamos, un grupo importante de trabajos publicados prácticamente en el lapso de 1 año y medio muestran el beneficio de realizar en aquellos pacientes que tienen una obstrucción proximal hasta una ventana de 6 horas la trombectomía mecánica. Muchos de esos estudios, previamente los pacientes habían recibido trombolisis sistémica. Y más recientemente, si uno va hacia el año 2017 y el 2018, se publican 2 estudios más. Uno es el estudio Down y el otro es el estudio Diffuse 3, que amplían aún más la ventana, ya sin trombolisis sistémica, en el caso del difuso hasta 16 horas, en el caso del Down hasta 24 horas, para los pacientes que tienen una obstrucción proximal. O sea que esto prácticamente ha cambiado, digamos, algunas cosas en relación al protocolo de estudio y, digamos, si bien es cierto, la gran mayoría de los pacientes pueden ser tratados con trombolisis sistémica, un grupo poblacional que no tenía opción de tratamiento y que tiene un stroke severo y con una obstrucción proximal, hoy por hoy, bajo determinadas condiciones, puede ser tratado. Excelente. Cristina. ¿Fernando? Sí, a mí me toca hablar de stroke hemorrágico, y por eso nos vamos a referir a hemorragia intracerebral espontánea, no traumática. A diferencia del stroke isquémico, en los últimos años no han habido muchas novedades. Hay un par de estudios publicados sobre manejo de la presión arterial, transfusión de plaquetas en pacientes con antiplaquetarios, manejo quirúrgico mínimamente invasivo, etc. Ninguno de esos tiene resultados sorprendentes. Sin embargo, algunos subgrupos, algunas cosas tienen beneficios particulares que podemos ir charlando durante la sesión de preguntas y respuestas. Una sola cosa que quiero decir es, desde el punto de vista práctico, la mayoría de los stroke isquémicos, hemorrágicos, perdón, se presentan con, los que no aumentan de tamaño, se presentan con la mayor intensidad de los síntomas inicialmente, y muchas veces los síntomas iniciales exceden la destrucción o el daño anatómico del hematoma, lo que significa que con el correr de los días o de las semanas, muchos mejoran clínicamente aún sin rehabilitación. Después lo de la rehabilitación agrega una mejoría sobreagregada. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que el hecho de establecer pronóstico o mal pronóstico en las primeras 24, 48, 72 horas probablemente no sea lo más adecuado, porque muchos de esos pacientes luego de un par de días mejoran clínicamente. Y lo otro que quiero decir ahora, en caso de que no surja ninguna respuesta después, sino después lo charlamos con más detalle, es el hecho de que hace unos cuantos años se publicó un trabajo que se llama el score de ICH, o el score de hemorragia intracerebral
que tiene en cuenta la edad del paciente, si el hematoma es supra o infratentorial, si tiene presencia de hemorragia intraventricular, el Glasgow al inicio y el volumen del hematoma, y lo que se correlacionó fue con la mortalidad, y los números eran extremadamente altos de mortalidad, lo que significaba de que durante muchos años se tomó eso como dogma y se dijo de que un score de, qué sé yo, 4 o 5 conllevaba una mortalidad cercana al 100%, lo cual no es cierto. Esa mortalidad fue cierta en ese estudio en los pacientes en los cuales el mecanismo de muerte la mayoría de las veces, pero la mayoría me refiero al 80% de las veces, fue por suspensión de las medidas de soporte vital. O sea que era una de esas profecías que se autocumplía, en el cual se le decía a la familia, el pronóstico es tan malo que no vale la pena seguir tratándolo agresivamente, se suspendían las medidas de soporte vital y efectivamente el paciente se moría. Lo que se sabe hoy en día es que cuando no se suspende la medida de soporte vital los primeros días y se le da un tratamiento agresivo y completo a los pacientes de hemorragia intracerebral, la mortalidad no tiene nada que ver, es menos de la mitad, lo que fue publicado hace muchos años. Eso fue revisado más recientemente. Lo que quiero decir es que no usen esa publicación de hace 6, 7, 8 años del SCORE como para predecir mortalidad, porque no es así. Después charlamos más detalles. Damos inicio a las preguntas, entonces. Nicolás. Bueno, no sé si quieren ver primero si alguien preguntó o preguntamos directamente nosotros. Preguntemos directamente, entonces. Bueno, primero era principalmente para Cristina. Hace muy poquito salió publicada, o va a salir publicada, la guía argentina de ácido isquémico. Queríamos saber, según tu criterio, cuáles son los aspectos que consideras más importantes de la guía. Quizá uno de los aspectos más importantes de la guía es que lo que se trató de hacer es una adaptación a la situación local nuestra, digamos, no necesariamente seguir, digamos, normativas o recomendaciones internacionales que no puedan ser aplicadas a nuestro medio. Otro tema que fue importante es que había habido algunas guías previas, pero que fueron hechas por determinadas sociedades. Esta es la primera guía que es multisocietaria, o sea, 9 sociedades médicas trabajaron en el desarrollo de la guía, digamos, esto implicó casi 56 personas redactando cada uno de las recomendaciones y capítulos, y también se hizo después una revisión externa. Fundamentalmente lo que trata de establecer la guía es lo que es el manejo inicial, en la etapa prehospitalaria y hospitalaria, tratar de reforzar el concepto de tiempo y cerebro, digamos, de tratar de optimizar las cosas como para que el tratamiento se pueda instaurar y la evaluación del paciente en el hospital lo antes posible. También adaptar algunas cosas en relación a el manejo de la presión arterial, porque, digamos, hay muchas drogas que nosotros no tenemos disponibles en nuestro medio y se trata de usar los fármacos que realmente están. También hacer un poco una revisión de la epidemiología local sobre estudios de incidencia, prevalencia y algo de distribución de centros con capacidad para atención. Y bueno, el objetivo es, esto va a salir publicado en marzo o abril del año que viene, y tratar de hacer que esta guía sirva como un plafón para hacer una cosa de manejo más nacional y tratar de, digamos, de normatizar un poco el manejo del stroke, ¿no? Excelente, excelente. Si bien la próxima pregunta también va a ir más focalizada al stroke isquémico, esta para ambos, ¿no? Uno sabe que tanto para el stroke isquémico predominantemente, pero para el stroke hemorrágico también, uno tiene unas ventanas terapéuticas que aplicar sin ningún lugar a duda. Entonces, dependemos mucho de del conocimiento de la población respecto a la sintomatología y a la sospecha de uno mismo de tener o no un stroke isquémico o un déficit neurológico agudo. ¿Ustedes consideran de que, ya sea en la República Argentina o también en los Estados Unidos, si la población tiene el conocimiento suficiente de esta realidad, si saben que no tienen tanto tiempo que demorarse, si alguien, por ejemplo, no puede mover un brazo o X? En relación a la alerta de la población, es mejor que años previos, digamos. Puede ver en el PAS, se ha podido diseminar, digamos, y en general los 29 de octubre se hacen reuniones informativas o caminatas tendientes a que la gente conozca los síntomas.
Hoy por hoy en Argentina, más que el problema de que la gente conozca los síntomas, es cómo organizamos nosotros nuestro sistema de salud para darle una atención adecuada a estos pacientes. Claro, a esa iba la segunda pregunta, ¿no? Porque más de una vez sucede que nosotros tenemos un sistema de salud muy fragmentado, que hace que en muchas ocasiones un paciente termine en centros de salud donde no se le puede ofrecer un tratamiento dirigido, sabiendo de que si alguien tiene un déficit neurológico debería ir a un centro donde por lo menos tenga un tomógrafo y eventualmente se le pueda hacer un tratamiento específico, pero en muchas ocasiones eso no sucede. ¿Cuáles serían, según sus criterios, ¿no? De ambos, no sé si Fernando nos está escuchando, las posibilidades en un país como el nuestro tan grande para poder realmente realizar un sistema que permita que a la gente pueda acercarse al centro adecuado, más cercano, como sabemos que tiene que ser? ¿Cuáles serían las maniobras que podríamos llegar a hacer? En Argentina hay varios problemas. Primero, el sistema de salud público y privado no tienen conexiones entre sí. O sea que el sistema de derivación público va a hospitales públicos y el privado a hospitales privados. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, no existe la alerta de traslado al centro que puede estudiar al paciente. O sea, muchas veces se traslada un paciente con un posible evento cerebrovascular a un lugar donde no hay neuroimágenes, digamos, ¿sí? Donde uno no puede hacer absolutamente nada para el diagnóstico inicial y el doble traslado termina muchas veces quitando a pacientes de ventanas terapéuticas. Por otro lado, digamos, uno lo que tendría que trabajar, y por eso también fue importante la generación de la guía, es a que las autoridades entiendan que hay que hacer una regionalización para el tratamiento del stroke. A ver, siempre uno mira Estados Unidos, Europa, pero a veces cuando uno puede escuchar lo que son las realidades en América Latina, se da cuenta que hay situaciones bastante dificultosas en varios países de la región. Quizás lo que mejor hicieron las cosas es los chilenos, que tienen lo que se llama un sistema que está conectado fundamentalmente por teleasistencia del norte a sur de Chile, digamos, donde tienen un montón de lo que serían centros primarios de stroke que son asistidos por teleasistencia, ¿sí? Y algo parecido ocurre en algunas regiones de Brasil. El resto es todo bastante anárquico. Entonces, quizá lo que uno tiene que pensar es organizar no tanto la alerta de la población, que esto ha mejorado bastante, sino organizar el prehospitalario y a qué paciente se va a derivar y en qué hospital y con qué medios para hacerlo. Quizá uno no tenga que tener muchos hospitales que puedan hacer trombectomía, pero sí debe tener varios hospitales que puedan hacer trombolisis sistémica. Perfecto, muy bien. Fernando, ¿vos querés agregar algo a lo que acaba de comentar Cristina? No, no creo que pueda decir nada demasiado inteligente, solo quiero decir que me parece que la educación de la población es algo lo cual uno no tiene que, aunque todo luzca mal, es algo que uno no tiene que dejar pasar. Mi experiencia acá es que yo estoy hace unos cuantos años y hoy en día la mayoría de los pacientes que desarrollan stroke llegan a la guardia cuando tienen un familiar que se da cuenta, o cuando el paciente está en condiciones de llamar al 911, llegan a la guardia muy temprano. Hace 10 años nadie llegaba en ventana, y hoy en día la mayoría llega en ventana, lo cual es bárbaro. Y eso es nada, es educación, y no es que hayan campañas terribles de educación, digamos, no hay tantas campañas. A mí me sorprende un poco que la educación haya sido tan buena o tan con poco invertido, digamos, me parece. Con lo cual me parece que cualquier esfuerzo tiene una recompensa. Y lo otro que quería decir es que, un poco apoyando lo que dice Cristina, es que una vez que uno identifica lugares que puedan tratar pacientes, lo que pasa es que el sistema médico es complejo en Argentina, ¿no? El financiamiento del sistema médico es muy complejo. Entonces, porque lo que se hizo acá en el estado de Illinois, donde yo estoy, es que cuando el diagnóstico de stroke o presuntivo de stroke es hecho por la ambulancia, el paciente va siempre en un centro de stroke y se
pasa por alto la guardia de los centros de no stroke, aunque queden más cerca, tiene que ir por ley a un centro de stroke, y como lo mismo que con trauma. Y en realidad ahora va a pasar una legislación dentro de muy poquito, donde si la presunción es de oclusión de gran vaso intracraniano basado en un par de escalas que predicen que eso es más posible, van a ir directamente a los centros de stroke que se llaman comprehensive, que son los que pueden, claro, que pueden proveer tratamiento endovascular. Fer, te hago una consulta. Con respecto para considerar mayor cantidad de pacientes posibles tratamientos, es decir, para que puedan llegar a centros en donde se los pueda tratar, ¿consideras que la telemedicina en un país como el nuestro podría llegar a ser algo de utilidad, que se podría llegar a aplicar? Creo que en Estados Unidos se aplica bastante. ¿Vos considerás que acá se puede llegar a aplicar? Sí, claro, totalmente, Nico. Pero suponete aún más, digamos, viste, aún en lugares como acá, donde llegan pacientes en ventana muy frecuentemente, las tasas de uso de TPA son bajas, siguen siendo bajas. Nosotros digamos, tenemos 10, 12%, 15% como mucho de los pacientes reciben TPA, menos de eso reciben tratamiento endovascular, etcétera. O sea que, aunque todo esté lindo, el uso del TPA, que es bueno obviamente, pero aún así la mayoría de los pacientes siguen sin recibir TPA y van a seguir sin recibir TPA por una variedad de razones siempre, por contraindicaciones, por qué sé yo, por un montón de razones que ustedes conocen bien. Aún así, el tratamiento que tiene que ver con medidas más generales, no específicas de TPA o endovascular, mejora el pronóstico de los pacientes con stroke. No hay, obviamente, y no va a haber tratamiento randomizado, excluyendo TPA, con tratamiento mejor médico versus el tratamiento que era el estándar de cuidado hace 25 años. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el grupo placebo, yo siempre pongo esa diapositiva, si uno compara el estudio del NINDS que dio el TPA en el 95, con el estudio del ECAS-3, que usó similar modelo, solo que extendió la ventana a 4 horas y media. Solo que se publicó, me acuerdo, 10 o 12 años más tarde. ¿2000? 2008. Exacto. El ECAS-3. 95, 13 años más tarde. Entonces, y uno compara el grupo placebo de los dos, la mortalidad del grupo placebo del NINDS era del 21%, y la mortalidad del grupo placebo del ECAS-3 era 8%, 13 años más tarde, y ninguno de esos recibió TPA, simplemente recibieron mejores cuidados clínicos porque se previno la neumonía por aspiración, porque se lo puso al paciente a 30 grados y le hizo una evaluación de la deglución antes de darle una píldora o antes de darle de comer. Se previno más intensamente la trombosis venosa profunda y por lo tanto la embolia de pulmón. Se lo movilizó más rápidamente al paciente, tuvieron menos escaras o úlceras por decúbito, se le sacó la sonda vesical para que no tengan infección urinaria, etcétera. Esas cosas que no están, digamos, ¿cómo se dice?, escritas en números concretos. Hay estudios, obviamente, pero digamos, no se va a comparar nunca. Esas cosas en sí mejoran el pronóstico, mejoran la mortalidad. Así que si uno puede hacer telemedicina, aunque llegue al 90% de los pacientes que no le va a dar TPA, pero con médicos que conocen el tema, que instruyan a los médicos que están tratando al paciente en un lugar remoto, donde no se tiene mucha instrucción o acceso a cosas, me parece totalmente positivo. Un concepto importante es que, en relación a lo que decía Fernando, es que los stroke team, las unidades de stroke mostraron mejoría en la evolución mucho antes del tratamiento, inclusive del primer estudio de RTPA, del estudio NINS, y probablemente lo que reflejó el ECAS-3 es que había más unidades armadas en Europa cuando se hizo el estudio, y eso mejoró la evolución. O sea que siempre es importante, digamos, ese tipo de atención. Fernando, yo voy a hacerte una pregunta en base a la introducción, ¿no?, que hiciste, porque al hablar de hemorragia intracerebral espontánea, planteabas que muchas veces la sintomatología
metodología de ingreso de un paciente mucho más florida que lo que luego representa el hematoma, por eso uno pensaría que... Adelina, perdóname, no, ¿te puedes acercar al micrófono? No te escucho bien. Sí. Perdón, discúlpame. No. Decía que retomo la introducción que vos hiciste, donde planteabas que muchas veces la sintomatología de un paciente con stroke hemorrágico es mucho más florida de lo que finalmente termina siendo la secuela, digamos, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe que un stroke hemorrágico, dependiendo del tamaño, localización, etcétera, conlleva un 40% de mortalidad al mes. Habrá que ver si es únicamente por el daño encefálico o por todo lo que vos acabás de describir recién, que parece tener, digamos, un peso significativo. Pero, ¿qué es hoy? Porque seguimos teniendo stroke hemorrágico y seguimos planteando el cuidado de la presión arterial, el colesterol, esto y aquello. Sin embargo, no hay, digamos, un cambio radical en cuanto al tratamiento. Los fibrinolíticos con, digamos, evacuación del hematoma, la evacuación del hematoma, ¿cuándo está indicado y cuándo no? Porque esto es una discusión permanente donde por ahí vos tenés en algunos centros hematomas que mirás la tomografía y no justificaría un tratamiento quirúrgico, y ese paciente es sometido a tratamiento quirúrgico por el edema perilesional, porque el centro, digamos, opera los hematomas. ¿Cuál sería, digamos, la conducta ante un hematoma intraparenquimatoso que uno recibe en la guardia, para tratar de evitar esas secuelas, ¿no? Sí. Ok. La respuesta es más o menos como lo que está estandarizado, nadie duda o no es controversial, son los hematomas cerebelosos, ¿no? De más de 3 centímetros de diámetro, que producen hidrocefalia, o que comprimen el tronco encefálico y dan alguna sintomatología asociada, deberían ser espectacularmente bien, algunos de ellos sin secuela en absoluto, incluso los que están muy mal, incluso los pacientes que vienen en coma con un hematoma cerebeloso grande, en tanto y en cuanto el diagnóstico sea rápido, vale la pena operarlos, porque el coma se debe a la compresión del tronco encefálico, sistema reticular, y no necesariamente al daño isquémico del tronco, o sea que todavía tienen establecido. Después todo el resto de los hematomas intracerebrales, indicaciones quirúrgicas, lamentablemente no están tan regladas como el hematoma cerebeloso. Ustedes saben que todos los estudios que se hicieron hasta ahora, por ahora, ninguno es tremendamente positivo, y el único que ya se terminó que incluyó 500 pacientes, que es la fase 3 del MISTI, mínimamente invasivo, con un catéter y con TPA intra hematoma cerebral. Los resultados no están publicados, se están analizando en este momento y seguramente a principios del año 2019 se darán a conocer, con lo cual no sabemos los resultados. Pero MISTI 3, digamos, encontró que es posible que un grupo de pacientes, que sobre todo son los pacientes con hematoma intracerebral profundo, que tengan un volumen de más de 20 mililitros y que no tengan gran cantidad de hemorragia intraventricular, que es posible que eso con una adecuada colocación del catéter, TPA, qué sé yo, les vaya mejor clínicamente, mejor pronóstico funcional que los que no se someten a ese tratamiento. Con lo cual es una esperanza, pero todavía no tenemos resultados. Después viene el grupo de pacientes que tienen hematomas lobares, y en los cuales el grupo que se encontró, que son lobares cercanos a la superficie, que fue la segunda versión del estudio Stitch, la hipótesis de ese estudio era de que los hematomas lobares que estaban de a menos de 1 centímetro de la superficie, con cirugía abierta, no mínimamente invasiva, sino que con abrir el cráneo, hacer una craniotomía, hacer una cortisectomía y drenar el hematoma, la hipótesis era que les iba a ir mejor. En principio el estudio fue negativo, no mostró ese resultado, pero sí un subgrupo, de vuelta todo el subgrupo, de los que tenían un Glasgow que se deterioraba inicialmente, o sea, no los que estaban perfectamente bien, pero los que entraban entre 13 y 9 más o menos de Glasgow, se deterioraban ahí, les iba mejor. Con lo cual uno diría que si uno tiene un hematoma lobar, que está cerca de la superficie, y el paciente no está ni profundamente comatoso, ni espectacularmente bien, es posible que eso con el drenaje quirúrgico les vaya mejor que sin la evacuación quirúrgica. Y después vienen pacientes que en general son pacientes con hematomas lobares,
grandes, en pacientes relativamente jóvenes, en hemisferio no dominante, donde uno, qué sé yo, si viene acá ese paciente, se opera. Y si se está herniando, se opera con una cirugía convencional, craniotomía, cortisectomía, evacuación del hematoma, y esos pacientes sin duda se sabe que sobreviven más. Lo que pasa es que lo que se sabe también es que el pronóstico funcional probablemente no sea mejor. Ahora, si es joven, hemisferio no dominante, pocas dudas, la mayoría de las veces se opera. Y con respecto a la colocación de un catéter y eso, veremos los resultados de MISTI, qué sé yo, no están disponibles. Bien, perfecto. Con respecto al manejo inicial, ¿no? del stroke hemorrágico, ¿cuáles serían, porque recién hablábamos del manejo quirúrgico, cuáles serían los principales puntos que debemos tener presentes para los 3, 4 puntos que deben tener cualquier médico que reciba un paciente con stroke hemorrágico en la guardia? En la primera hora se debe asegurar de que esto se cumpla de esta forma. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Que seguramente van a modificar el outcome posterior si no lo hacemos, digo, ¿no? Sí. Eventualmente. Obviamente que yo no voy a hablar del ABC, ¿no? De la vía aérea y todo eso. Asumo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y si el señor viene en coma, lo más probable es que hay que intubarlo, etcétera, etcétera. Asumiendo que todos saben eso, yo creo que las 2 o 3 cosas que hay que hacer es, en este momento, controlarle la presión arterial. Quiere decir que si está muy alta hay que bajarla. ¿Cuánto bajarla? No sé, nuestra regla práctica es 140, 160 de sistólica. Esa es nuestra regla práctica. Después uno entrará en disquisiciones, y 139, 161, qué sé yo, no importa. Puedo hacer una mínima interrupción a esa pregunta, porque va a ser la siguiente. Es decir, uno dice 140, 160 para los pacientes que vienen con un buen grado de estado de la conciencia, pero si viene con signos de hipertensión endocraniana, ¿también ponemos ese objetivo o somos un poco más permisivos, quizás? No sé. Nico, estoy de acuerdo con vos. Ahora, el tipo, en mi mente, el tipo que viene que está en coma con signos de hipertensión endocraniana, que uno piensa que el coma es por hipertensión endocraniana y distorsión de estructuras encefálicas, y la tomografía muestra un hematoma muy grande, a ese paciente le va a ir mal. La única forma de que sobreviva probablemente es a través de una cirugía. La cirugía le garantiza una mayor tasa de sobrevida, pero no le garantiza necesariamente un pronóstico funcional bueno. O sea, muchos de los sobrevivientes tienen un pronóstico neurológico funcional muy malo. Entonces, el tema es, el punto tuyo es que si uno tiene hipertensión endocraniana, le cuida la PPC. Y eso quiere decir que si uno sospecha que tiene hipertensión endocraniana y todavía no tiene un catéter de medición de la presión intracraniana, uno estima la presión intracraniana con la variedad o la tasa de error que eso tiene. En mi mente, lo que yo digo, digamos, como él, digo, mira, este hematoma tiene 58 mililitros, lo medí, que yo 60 mililitros, es grande, tiene distorsión de la línea media, etcétera, etcétera. Seguramente este señor tiene hipertensión endocraniana. ¿Qué presión intracraniana tiene? No sé, tiene 35 de presión intracraniana. A eso le agrego 60 de PPC y digo, la presión arterial media no debería ser menos de 95. Como mínimo, la presión arterial media en ese paciente, yo le estimo inicialmente 95, no debería bajar. Y entonces le pongo, desde el punto de vista práctico, esa es la presión de la presión arterial que no se debe bajar por abajo, y como tope máximo le digo, bueno, la presión arterial sistólica en la medida de lo posible mantengo en 160, 170, si me da para esa tensión arterial media. Después decido si le pongo un catéter de presión intracraniana. Si le pongo un catéter, eso es fácil, tenés la PIC, medís la PPC, te quedás con una PPC de 60 por lo menos, y se maneja fácilmente, si no se opera, ¿no? Si no se opera el señor. Ahora, no sé si eso contesta tu pregunta, Nico. Sí, está clarísimo. Sí. El segundo punto que me parece que, pero es todo, viste, es la estimación que uno artesanal. hace, ¿no? Artesanal y con el error que eso tiene, ¿me entendés? Claro, obvio. Mi estimación va a ser diferente que la tuya, y qué sé yo quién tiene razón. Entonces, con respecto al otro punto que vale la pena tener en cuenta, me parece es el tema de la coagulopatía. Hoy en día, sobre todo los pacientes de cierta edad, tienen alguna medicación antitrombótica a bordo. Quiere decir que todo el mundo toma algún anticoagulante por algún motivo bueno o no bueno, todo el mundo toma un antiplaquetario como mínimo, y muchos toman 2 antiplaquetarios. Entonces,
la idea es esta: si toma solo aspirina, no hay que hacerle nada, no hay que revertirlo, salvo que el paciente vaya a cirugía, y ahí es controversial. Si toma 2 antiagregantes plaquetarios, nadie tiene la respuesta. Lo que nosotros hacemos la mayoría de las veces, si el paciente está con aspirina y clopidogrel, porque tiene un stent puesto y tiene un hematoma más o menos de tamaño decente, le damos una transfusión de plaquetas. No tengo idea si está bien o no está bien hacerlo. Y después, si toma un anticoagulante, sin ninguna duda que hay que revertirlo. Si toma acenocumarol o warfarina, es relativamente fácil. Si uno tiene factores concentrados, complejo protrombínico concentrado de 4 factores, le da eso. Si no, le da plasma fresco congelado y le da vitamina K. Si toma alguno de los nuevos, ahí está un poquito más en problema. Si toma uno que se revierte con idalizumab, está todo bárbaro, y si tiene la droga se lo da. Si no, le da protrombínico concentrado, y si toma uno de los que se revierten con Andexanet, el Andexanet es extremadamente carísimo, todavía recién está saliendo al mercado, y dura solamente 2 horas, con lo cual está en problema de todas formas. Excelente, excelente, excelente. Volvemos al stroke isquémico un poquito, y acá una pregunta que surgió del chat, según tengo entendido, que nos preguntan si se está trabajando en Argentina a un plan nacional, en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, con un protocolo unificado para el manejo del stroke isquémico. En la Argentina no, lo que hay es como idea ver la posibilidad, pero está bastante difícil de tener una ley que haga o obligue de alguna manera a prestar determinado tipo de atención inicial a los pacientes con sospecha de un accidente cerebrovascular. En Cabos, en la ciudad de Buenos Aires, lo que está variando en cuanto a municipalidad es, antes había una sola unidad que centraba todo, que era la unidad que está funcionando en el Ramos Mejía, y lo que se hacía cuando un paciente entraba a otro hospital era, digamos, hacerle los estudios iniciales y muchas veces derivarlo. Eso se está tratando de rever, por suerte, y lo que se está haciendo es ver de poner 4 hospitales cabeceras en Capital, a lo cual si alguien en el SAME, que es el Sistema Público de Ambulancia, recoge en la calle a alguien que puede tener un stroke, lo derive, o en la casa, lo derive directamente a alguno de esos hospitales cabeceras. Pero eso recién ahora se estaría empezando a organizar. Una pregunta: si uno estaría fuera de la capital federal, en cualquiera de todas nuestras provincias, y quisiera iniciar un centro para poder hacer trombolisis, no hablemos de trombectomía todavía, sino trombolisis, ¿cuáles serían los requerimientos que uno debería cumplir? ¿Es tan complejo como parece o pareciera ser más simple de lo que uno piensa? No, de hecho no es complejo. De hecho hay muchos centros que tienen los insumos y el equipamiento necesario para hacerlo. Acá hay un problema que tiene que ver con organización y con educación. Educación en relación a la patología, educación, digamos, en el caso que hablemos ya de la puerta del hospital para adentro, de lo que es la central de emergencia, que es por donde entran los pacientes al hospital, poder hacer un buen triage inicial como para determinar a aquellos pacientes que o están en periodo de ventana o que están, digamos, descompensados clínicamente, que requieren una atención inmediata, digamos, tratar de alguna manera de priorizar los niveles de atención del paciente, tratar de pensar que esto es un trabajo multidisciplinario en la cual, digamos, esté el emergentólogo, la educación en enfermería, digamos, conjuntamente con el TIN o el área de enfermedad cerebrovascular, y tratar de tener algo protocolizado, tratar de saber qué estudios se deben hacer. Fundamentalmente esto ha cambiado mucho en el último tiempo y se ha simplificado algunas cosas. De hecho, la guía del 2018, el único estudio que da como obligatorio es la glucemia, y en el caso de otras determinaciones, como por ejemplo determinaciones basales de coagulación o de plaquetas, en el caso de que un paciente esté cercano a cumplir la ventana, queda a consideración de acuerdo al antecedente y situación clínica, lo mismo con lo que tiene que ver con la determinación de troponina o de otras variables químicas iniciales, ¿sí? Tampoco hay que perder tiempo
en hacer estudios que no me van a cambiar la decisión terapéutica, por ejemplo, hacer un electrocardiograma, digamos, si yo me puedo manejar con el monitoreo y saber si está o no fibrilado, si tiene o no un trastorno de ritmo cardíaco importante. Lo mismo pasa con la placa de tórax, ¿sí? Y sí una imagen. Si uno lo único que puede hacer es trombolisis sistémica, digamos, probablemente lo que necesite es ver el cerebro. Y ver el cerebro con la mejor imagen que tenga, sea una tomografía o una resonancia magnética. Digamos, puede o no hacer una imagen vascular, pero si no tiene capacidad y eso le hace perder tiempo, la imagen vascular que va a tener no va a ser de una resolución adecuada, lo que necesita tener es una buena imagen de cerebro. Si uno piensa qué es lo que hace que de repente se limite, porque digamos, uno no va a tener en todos los centros un neurólogo vascular, qué es lo que digamos se limita muchas veces es la lectura de la imagen. Hay mucho miedo a no una adecuada lectura de la imagen y eso genera que un tratamiento pueda tener problemas. No es tanto un problema de costo ni disponibilidad, sino de protocolizar mejor la atención, pero habría muchos centros que pueden hacer esto de trombolisis sistémica y sí muchos menos que pueden tener un sistema de trombectomía mecánica. Y probablemente si uno ve desde un punto de vista sanitario, lo que tiene que asegurarse es que los pacientes tengan los estudios que tienen que tener, que se evite la injuria secundaria por no manejarlo adecuadamente y prevenir complicaciones clínicas, y quizá brindar a la mayor cantidad de la población la trombolisis sistémica e ir viendo de trabajar un paso más adelante en la trombectomía mecánica. Bien. No sé, Doc, si quiere agregar algo ahí. No, Nico, gracias. No, bueno, perfecto. Acá tenemos una pregunta nuevamente que surgió del auditorio, es ¿cuáles son los criterios de RTPA y trombectomía eventualmente para la fosa posterior? Buena pregunta. El territorio posterior es un territorio muy olvidado, digamos. Si uno ve la gran mayoría de los estudios, digamos, que hay digamos, de trombectomía mecánica, digamos, la primera tanda de estudios, digamos, la que estableció la ventana dentro de las 6 horas, digamos, tomó oclusiones a nivel de la carótida interna intracraniana y a nivel de la primera porción de la arteria cerebral media M1, y algunos estudios llegaron hasta M2, ¿sí? Y esto tiene que ver con que hay mucha menos representación del territorio posterior por frecuencia. No obstante, no con un nivel de evidencia clase 1A, como sería esto, si uno tiene una trombosis de la arteria basilar, debería, digamos, realizar una trombectomía mecánica para mejorar la evolución del paciente. Obviamente teniendo en cuenta que las imágenes no evolucionan igual en el territorio vértebro-basilar que en el territorio anterior, digamos, los cambios se ven más tardíamente, y quizás si no tiene ninguna otra contraindicación uno debería pensar en la posibilidad de una trombectomía mecánica, ¿sí? Y lo mismo pasa para las ventanas más extendidas, la de 16 y 24 horas, porque también ocurre que la gran mayoría de los pacientes enrolados en los estudios eran de territorio anterior, digamos, no hubo, digamos, era un criterio de inclusión en el estudio tener el compromiso en territorio anterior. Por eso el territorio posterior es un poco olvidado, pero digamos, hay pocas cosas en la vida más catastróficas que tener una trombosis de la arteria basilar, y uno, si asume una trombosis aguda, debería intentar tratarla. Fernando, tengo una consulta. ¿Cuáles serían los criterios que uno debería utilizar para solicitar un estudio vascular en los pacientes con hematomas intraparenquimatosos? ¿Lo deberíamos hacer en todos los pacientes que ingresen con hematoma intraparenquimatoso, o deberíamos tomar criterios un poco más estrictos para no hacerle angiotomografía o angiografía, lo que sea, a todos los pacientes con hematoma? ¿Ustedes cómo lo hacen allá? Ok. No se escucha, ¿no? Lo dividiría en dos partes, ¿no? Ahora nosotros nos escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, perdón. ¿Se escucha, Nico? Sí, ahora sí. Sí. Ok. No, digo que lo dividiría probablemente en dos partes. Una, viste que hay un montón de literatura sobre
spot sign, ¿no? Del sangrado, del hematoma, si uno hace la tomografía muy tempranamente, la angiotomografía, y ve un lugar donde hay contraste que se está extravasando, eso predice el aumento del volumen del hematoma. Qué sé yo, estudios controversiales, unos dicen que sí, otros que dicen que no. Del punto de vista práctico no sirve para nada, digamos, en el sentido de que está bárbaro si uno quiere hacer un estudio y investigar, eso está todo bueno. La realidad es que hoy en día todavía no se ha determinado ninguna tratamiento que haya demostrado que haciéndolo la tasa de resangrado o aumento del volumen del hematoma sea menor. Así que desde el punto de vista práctico, si bien eso es interesante, no conlleva ningún cambio en el tratamiento. Creo que uno enérgicamente debería, como charlamos recién, si tiene un hematoma, inicialmente, más allá del ABCD, qué sé yo, debería manejar la presión arterial y revertir cualquier coagulopatía que el paciente tenga como medida inicial, con o sin spot sign, no importa. La segunda parte, que me parece que es la más interesante, es el estudio vascular destinado a determinar las causas de la hemorragia intracerebral espontánea. Y eso me parece que tiene que ver con la sospecha clínica. En los viejos tiempos, hasta hace, qué sé yo, 15 o 20 años, se decía que si un paciente tenía historia de hipertensión arterial o estigmas de hipertensión arterial, en el fondo de ojo, hipertrofia ventricular izquierda, qué sé yo, y tenía más de 45 años y tenía un lugar de sangrado típico, llámese núcleo lenticular o cabeza del caudado o tálamo o hematoma lobar o hematoma cerebeloso o hematoma protuberancial, cualquiera de esos, listo, el diagnóstico era angiopatía hipertensiva como la causa del sangrado, microangiopatía hipertensiva. A medida que aparecieron la angiotomografía y la angioresonancia, y que es fácil hacérsela a todo el mundo, y que una angiotomografía hoy en día lo único que lleva son 3 o 4 minutos extra en el tomógrafo, y está disponible siempre, y que la alergia al contraste no es un problema, y que la mayoría de los pacientes tienen función renal normal y el contraste no la empeora, y los que tienen función renal anormal, el contraste, si está bien tratado, tampoco los empeora tanto, la gente lo hace más libremente. Y entonces se vio que a un paciente que tenía 55 años, hipertensión arterial y locación típica para eso, tenían malformación vascular responsable del sangrado, en un porcentaje pequeño de los casos. Con lo cual, yo diría que si el hematoma, si uno tiene sospecha de una anomalía vascular, uno debe hacerla, el estudio vascular. Si es uno de esos casos totalmente típicos y uno no tiene fácil acceso a la angiotomografía, se tiene que contentar con la tomografía simple o una resonancia. Ahora, ¿cuáles son los factores que llevan a pensar que uno tiene una malformación vascular responsable del sangrado? Bueno, edad joven, ausencia de historia de hipertensión arterial, algunas características en las imágenes, por ejemplo, la presencia de hemorragia subaracnoidea al mismo tiempo, la presencia de un hematoma sudural al mismo tiempo, algunas localizaciones de hematomas lobares, por ejemplo, sobre todo en pacientes jóvenes, la presencia de algunas calcificaciones dentro del área, sin suponer la presencia de una malformación arteriovenosa, por ejemplo, y después creo que básicamente son las más importantes. Hematomas que suceden luego de algún evento traumático, por ejemplo, uno puede tener pseudoaneurismas, sobre todo en trauma penetrante, que hay que tener en cuenta, probablemente son esas. La otra causa de hematoma intracerebral de patología vascular que uno siempre se olvida son las trombosis de venas corticales o de trombosis de seno venoso. Y si el hematoma entonces es un hematoma que tiene mucho edema perilesional o están ciertas localizaciones bastante típicas como en el lóbulo temporal, por ejemplo, o hematoma bien alto en la convexidad cerca del lóbulo del seno longitudinal superior, o hematoma bifrontal a ambos lados del seno longitudinal superior, o algunos hematomas profundos cerca del seno recto o las venas cerebrales internas, uno debe sospechar y debe hacerle no solamente la angiotomografía, sino la angiotomografía venosa, que es el mismo contraste, solo que un nuevo scan un poquito más demorado, más tardío. Me perdí, te iba a decir algo más y me perdí. Sí, hay otra patología que a veces también es angionegativa o angiotomografía negativa y es vascular la causa, que son los cavernomas, las malformaciones cavernosas. Y eso, la resonancia convencional, no la angioresonancia, es más sensible para el diagnóstico. A veces son pequeños sangrados chicos, áreas que tienen alguna calcificación, sospecha de malformación cavernosa.
Creo que lo dejaría ahí, Nico, por ahora. Excelente, excelente. Quiero hacer una pregunta, quizás es un poco rebuscada mi pregunta, porque uno dice, los estudios isquémicos ahora están yéndole mejor con la trombectomía mecánica porque hemos seleccionado muy bien los pacientes eventualmente para la trombectomía mecánica de ventana extendida. En base a eso, ¿qué posibilidades hay de que el spot size nos pueda servir a nosotros para poder seleccionar correctamente los pacientes para disminuir más en esos la presión arterial eventualmente, a diferencia de los pacientes que no tienen spot sign, es decir, si se puede fijar targets terapéuticos de presión, o por ejemplo, si los pacientes que vienen con aspirina y tienen spot sign, si a esos pacientes no sería lógico pasarle plaquetas. No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Cualquiera lo puede responder, ¿no? Tu pregunta es que los tipos asumiendo que el spot sign... ¿Cómo? Es a futuro, claramente, porque no tenemos esa información. No, pero tu pregunta está bien, porque, digamos, asume que el spot sign predice riesgo de expansión, y si a eso le agregas otro factor de riesgo, como el uso de algún antitrombótico, o el uso o la presencia de hipertensión exagerada, si uno debe ser más agresivo para disminuir eso. Y es totalmente lógico pensarlo, pero todavía no está demostrado. El tema con el tema de, es difícil ir en contra de lo que está documentado. Y lo que está documentado es que aspirina solo, cuando le transfunden plaquetas, tiene no solo no les va mejor, sino que tiene alguna incidencia mayor de complicaciones. Entonces es, digamos, el estándar de cuidado hoy en día en ese grupo poblacional es no transfundirlo. En el paciente con hipertensión, bajar la presión muy baja, también está documentado que aumenta el índice de insuficiencia renal, lo cual tiene sentido, con lo cual, digamos, sí, tiene sentido lo que vos decís, pero es difícil ir contra el estándar de cuidado. Ahora, si digamos, la práctica en cuanto al manejo de la presión arterial en los pacientes que tienen coagulopatía, yo soy más agresivo independientemente del spot sign, porque el tema del spot sign es cuán temprano la haces la angio-TC, qué sé yo, no importa. Pero en los pacientes que tienen coagulopatía iatrogénica, ¿no? Que están anticoagulados concretamente, el que está con aspirina probablemente no, el que tenga antiplaquetarios dual no sé qué decirte, pero el que esté anticoagulado con ácido fumarado o warfarina o alguno de los nuevos, en esos pacientes yo soy más agresivo para tratarle la presión arterial. También soy más agresivo para tratar la presión arterial a los que van a quirófano y vuelven de quirófano porque han perdido el efecto de tampón que el efecto de masa produce, que inhibe la expansión del hematoma. En eso soy más agresivo. Y el otro tema es que también soy más agresivo en los pacientes que vienen un hematoma intracerebral y no tienen historia de hipertensión arterial, en la cual la historia es creíble, el señor o la señora se tomó la presión, 5 veces en los últimos 2 años y nunca tuvo hipertensión arterial, ¿no? Y tiene un electrocardiograma que no tiene hipertrofia ventricular. Me parece que vale la pena, en eso es el riesgo de insuficiencia renal seguramente, o de injuria renal aguda, es muy, muy baja porque los riñones no tienen la curva de autorregulación trastocada. En eso me parece que vale la pena ser más agresivo con la presión arterial. Buenísimo. Cris, ¿vos querías decir algo? No, que coincido que, digamos, todavía con antiagregación simple, hasta no hace mucho todos le pasábamos plaquetas y el patch mostró que no les iba bien a los pacientes. Lo que todavía no está un poco contestado es qué pasa con aquellos pacientes que tienen doble antiagregación plaquetaria. Si uno lo puede considerar igual y también ver si verdaderamente tiene efecto antiagregante cuando el paciente ingresa, ¿no? O sea, ver alguna prueba, si se puede, de funcionalidad plaquetaria, ¿no? Y sí. A los dos, la pregunta es, en stroke isquémico hay un grupo de síntomas que imitan el stroke, y cuando a veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico diferencial. La literatura suele decir que se infravalora el stroke y se confunde con otro tipo de síntomas. Sin embargo, tal vez en la práctica diaria uno ve que cualquier sintomatología stroke-like en realidad no se lo infravalora y por ahí se deja en segunda instancia el estudio de alguna otra injuria. Yo quería escuchar la opinión de ustedes, ¿cómo manejarían este diagnóstico de ¿Qué se puede transmitir a la gente que está en una guardia, que está en una emergencia, en relación a este diagnóstico diferencial de las patologías que imitan el stroke, ¿no? Porque es
tomografía a todos los pacientes, vamos más adelante. Y la segunda pregunta sería así ya, es ácido fólico, sí, ácido fólico no, como prevención. Y la tercera pregunta es terapia hormonal sustitutiva. Riesgo de stroke en terapia hormonal sustitutiva, todas las mujeres están en alto riesgo, hay mujeres que podrían beneficiarse porque supuestamente el estrógeno beneficiaría la patología cardiovascular, o es un tema de receptores y disminución en el número de receptores estrogénicos, por ende el estrógeno supletorio no resuelve. Pregunta. Bien, varias cosas. No, para cerrarlo así y para los dos. Digamos. Bueno, empezando por el tema que vos preguntaste inicialmente, que son los stroke mimic. Sí. Digamos, aquellos simuladores del stroke que pueden ser una gran variedad de cosas, desde alteraciones metabólicas, fundamentalmente dentro de esto los valores extremos de glucemia, y de hecho creo que es por lo cual la glucemia sigue siendo un valor a determinar, o alteraciones a nivel del ionograma, fundamentalmente a nivel del sodio, que pueden dar síntomas que se parecen a un stroke. Después hay otras enfermedades que pueden dar síntomas neurológicos focales, por ejemplo, la presencia de una paresia de TOC después de una crisis focal motora, o la presencia de pacientes con historia de migraña, que durante la migraña tienen lo que se llama migraña complicada, con síntomas deficitarios transitorios, que son, digamos, las causas que uno ve más frecuentemente, independientemente de algunos trastornos psiquiátricos que puedan dar, digamos, cuadros focales, digamos, de no causa orgánica, ¿sí? El tema es que cualquiera en su historia tiene que haber trombolizado alguna cosa que no terminó siendo un stroke, ¿sí? Excelente. Y esto es, hay un trabajo que leí hace unos años que hablaba de hasta un 7% de lo que se trombolizaba no era. El asunto es con qué uno se confunde, ¿sí? Si uno se confunde con una alteración metabólica, con una paresia de TOC, o con una migraña que ha dejado un foco posterior, generalmente no pasa nada cuando uno da el trombolítico, ¿sí? Claro. El problema es cuando uno se confunde con algo que tiene que ver con una lesión estructural que uno asumió que era un stroke y no lo era. Que el edema que se ve no es un edema de causa vascular, sino a lo mejor que haya alguna patología oncológica subyacente que, como no se puso contraste, quizás no se pudo determinar bien, o que haya un pequeño sangrado subaracnoideo y uno no lo haya visto y a eso le coloque un trombolítico, digamos. Ahí ese es el problema. Pero en general hay que tenerle, con una buena lectura de la imagen, todos nosotros, yo inclusive, digamos, he tenido alguna vez alguna trombolisis que no era finalmente un stroke. La otra pregunta era el uso de ácido fólico en la prevención secundaria. Bueno, acá uno tiene, digamos, dos poblaciones. Tiene aquellos pacientes que tienen una alteración enzimática de la tetrahidrofolato reductasa, en cuyo caso, digamos, lo que uno tiene que hacer es dejarle, digamos, ácido fólico y vitamina B. Después, los estudios en relación al uso de vitamina B en prevención secundaria son controvertidos, digamos. Algunos habían dado positivos al inicio y otros después no confirmaron los resultados, ¿sí? Lo que sí se sabe que en pacientes que no tienen una alteración enzimática, digamos, el aumento de la homocisteína es un factor predictor de enfermedad vascular, ¿sí? Y en relación a la suplementación hormonal, digamos, lo que se sabe es que aumenta el riesgo de enfermedad vascular en la mujer. Perfecto. O sea, ustedes no seleccionarían un subgrupo de mujeres a quienes tratar y otras no, con determinadas características, actividad física, no hipertensión arterial. No, de hecho, digamos, probablemente, digamos, sí, digamos, saber que, digamos, esto aumenta un poquitito el riesgo vascular, digamos, cuando uno lo instaura en la mujer menopáusica, ¿no? Perfecto. Fernando. Creo que es un lío,
el tema de los que minimizan. Pero estoy de acuerdo con Cristina, creo que si uno tiene sospecha y piensa que es posible que sea, no tiene tiempo para investigar más y tiene que hacerlo, si considera que el riesgo de sangrado es muy bajo. Nosotros, y todo tiene que ver también con el asunto de que el nivel de educación que tienen los médicos de la guardia, que son los que detectan los pacientes que arriban con síntomas de disfunción neurológica aguda, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de stroke, qué sé yo, donde nos llaman con cada sospecha, tanto pase en la guardia o dentro del hospital, y la verdad que tenemos una cantidad impresionante de llamados constantemente. Nuestro promedio es arriba de 4 por día, solo de nuestro hospital, y ayer, por ejemplo, yo tuve 6 o 7, y de todos esos, les enseñamos a todo el mundo a tener un umbral bajo, con lo cual la mayoría de los pacientes no tienen eventos vasculares, son otras cosas, ¿no? Los pacientes internados es encefalopatía de otra causa, o es convulsiones, sepsis, hipercapnia, y en los pacientes que vienen a la guardia hay de todo. Y hace poco revisamos un poquito más de 1000 casos, y el 60%, entre todos, de la guardia y del hospital, y el 60% terminaron no teniendo diagnóstico de patología vascular. Estos fueron los pacientes en los cuales tanto la guardia como las enfermeras pueden llamar al código de stroke, etcétera. Llamaron al código de stroke, después nosotros terminamos haciendo el diagnóstico de una cosa o de otra, no quiere decir que son 1000 pacientes que reciben TPA, pero bueno, si uno no quiere perder ningún paciente, tiene que poner un umbral bajo de detección con una gran sensibilidad, pero la especificidad es muy baja, es el precio que uno tiene que pagar, si no se va a perder alguno. Y si uno piensa que puede ser stroke y el riesgo de sangrado es bajo, aunque uno no esté totalmente convencido, si uno piensa que puede ser, bueno, es una oportunidad de tratamiento. Como dijo Cristina, la chance de sangrado en esos pacientes es extremadamente baja. Excelente, excelente. Ahí tenés una Acá pregunta. hay una Santi, pregunta ¿querés? en relación a doble antiagregación en AIT y stroke menor. Calculo que esto tiene que ver con la reciente publicación del POINT. A ver, en doble antiagregación ha habido muchas idas y vueltas, digamos. Hasta hace unos años no había indicación para tener doble antiagregación, hasta el estudio chino que en 4.000 y pico de pacientes dice, bueno, a los pacientes que tienen un AIT, un stroke menor, si yo uso la doble antiagregación por un corto periodo de tiempo, les va mejor. Eso fue muy criticado por ser hecho solamente en una etnia y digamos, se trató de ver en el POINT la generalización de esos resultados con un estudio, digamos, que cumplía mejor los requerimientos de un ensayo clínico. El POINT mostró, digamos, un beneficio de la doble antiagregación, pero con un riesgo de sangrado. Yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta acá es que el stroke no es todo lo mismo, ¿sí? Y que probablemente donde uno pensaría que el uso de doble antiagregación y estatinas se beneficiaría más, y probablemente en aquellos pacientes que tengan patología con enfermedad arterial. Quizás un paciente que tiene un stroke carotidio con una placa complicada, a ese paciente hay bastantes evidencias de estudios que muestran que el uso de estatinas y el uso de doble antiagregación, y sobre todo más las estatinas que la doble antiagregación, puede disminuir la tasa de nuevos eventos, ¿sí? Pero seguramente esto no beneficia un infarto lacunar y no beneficia un infarto cardioembólico, aunque se haya comportado como un stroke menor. Entonces probablemente todavía quede definir, pero los que tienen patología arterial, ya sea el cuello o a nivel intracraniano proximal, sean el grupo que más se beneficie, pero por un tiempo corto de doble antiagregación es lo que se ha visto. Fue toda una consulta que también nos hicieron acá la gente de auditorio sobre si ustedes tienen allá en Chicago
o si conoces en alguna otra ciudad, ambulancias que tengan tomógrafo, y si eso realmente ha modificado, si es que la tienen, o si es que tienes algún conocimiento sobre el tema, si ha modificado el manejo prehospitalario para el electrodo tanto isquémico o también, ¿por qué no hemorrágico? Sí, hay 2 centros acá que la tienen, pero nosotros no. Y la última vez que escuché algo de ellos, no me acuerdo qué escuché. Hay un metaanálisis reciente de estas stroke móvil, digamos, que demostraron que no son costo efectivas, ¿sí? Digamos que son en realidad más costo efectivas cuando uno habla de grandes trayectos. Claro. Pero que si uno lo va a ver a una gran ciudad, digamos, no es mucho lo que se gana en tiempo, digamos. Sí, quizá si uno tiene centros o pacientes que tiene que ir a buscar, digamos, alejados o en la periferia, y uno puede decir, bueno, en el camino lo puedo ir tratando con RTPA, pero, digamos, el metaanálisis no demostró que fueran costo efectivas. Bueno, acá hago una pregunta que es extremadamente puntual para responderla rápido si quieren, es sintomografía. ¿Existe la posibilidad de hacer tratamiento trombolítico? No. No. Para que lo dejemos claro, no existe posibilidad alguna de poder hacer tratamiento trombolítico. Muy bien. Cuando uno está en un centro, ¿no? Y tiene posibilidad ya sea de hacer trombolítico o de no hacer trombolítico, ¿cuándo deberíamos derivar a ese paciente para un centro para eventual trombectomía? ¿Qué paciente deberíamos nosotros, o el médico de la guardia, el médico del centro que recibe el paciente inicialmente, cuándo debería considerar derivarlo a un centro para hacer trombectomía? Porque si no se va a poder derivar a todo el mundo, entonces tenemos que hacerlo correctamente. ¿Qué parámetros podríamos utilizar? Bien, en relación, digamos, a los pacientes que están dentro de lo que sería la ventana de las 6 horas, uno lo que necesita saber de esos pacientes es fundamentalmente tener una imagen de parénquima cerebral, tener una imagen vascular, que puede ser ya sea por angiotomografía o angioresonancia, digamos, documentar la obstrucción arterial. Digamos, son pacientes que tienen que tener un buen estatus funcional previo al evento cerebrovascular, o sea, un ranking previo 0,1. La gran mayoría de los estudios tomó un aspect mayor a 6. Y fundamentalmente, digamos, esto no está tan puesto enfáticamente en la guía del 2018, pero de la update que se había hecho en el 2015, si el paciente estaba dentro de una ventana para trombolisis sistémica, ya sea de 3 o 4 horas y media, se debería hacer la trombolisis y luego plantear la trombectomía, ¿sí? ¿Qué es importante ver en estos pacientes? Fundamentalmente, más que ver el mismatch, nosotros hemos aprendido que lo que hace que un paciente le vaya mejor o peor, muchas veces es la circulación colateral que ese paciente tiene. O sea que si uno puede tener un CTA gatillado, digamos, que permita ver la circulación colateral al área comprometida, nos va a permitir ver pacientes que probablemente tengan mejor evolución con la trombectomía que aquellos que tienen una muy mala circulación colateral con un CTA de 0 o de 1. Eso por un lado. Por otro lado, si vamos entre las 6 y lo que sería las 24 horas, no sé cuál es la opinión de Fernando, a mí me gusta mucho más la aproximación del Down que del Diffuse 3, porque introduce, digamos, una forma muy fácil, que es el mismatch entre la clínica y el volumen del infarto, ¿sí? O sea, lo que ellos establecen fundamentalmente son pacientes que tengan más de 10 de NIH de score, hace una salvedad en aquellos que son mayores de 80 años, y lo que busca es medir el volumen del infarto, ya sea por tomografía o por resonancia magnética con difusión, y asumir el mismatch en función de un infarto pequeño con mucho compromiso clínico, ¿sí? Y obviamente estos pacientes tienen que tener documentada una obstrucción proximal. Los criterios de inclusión al estudio hablaban de carótida intracraniana y M1, pero fundamentalmente uno lo puede extrapolar al circuito posterior, pero en general, digamos, esos son los criterios que debe tener. Si uno tiene un paciente con esas características,
haya hecho o no haya hecho trombolisis sistémica, debe procurar lo antes posible. A ver, el hecho de que haya más ventanas no significa que haya que hacer las cosas más tarde, sino que el tiempo es cerebro y uno debe correr para que ese paciente llegue lo antes posible. Y algo que no está muy acostumbrado a hacerse es, hay que avisar, ya sea en el primer hospital que entra o en el segundo hospital que se deriva, avisar que se está trasladando un paciente con esas características. Eso acorta sustancialmente los tiempos. Tienen el software Rapid con el cual se hizo el estudio, tanto el Diffuse como el LAM. ¿Cómo podemos nosotros medir el volumen del infarto en la República Argentina? Que yo sepa, ningún centro lo tiene, no sé si hay algún centro que lo tenga, claro. No. Si hay alguna otra forma de hacerlo si no tenemos el Rapid. No sé si en Chicago lo tienen, Doc. Nosotros no lo tenemos, pero digamos cualquier tomógrafo que hace perfusión tiene incorporado un software en el cual mide todas esas cosas. Lo que pasa es que no es un software automatizado que es la base para el Rapid, que sin tener que hacer nada te tira directamente todas esas imágenes y te las manda por mail a las direcciones de mail de todos los participantes del grupo de stroke y vos la abrís en tu teléfono. Esa es la ventaja del Rapid, pero todos los tomógrafos tienen un software que depende del que vende, del que fabrica el tomógrafo. Si tenés una perfusión, si tenés un tomógrafo que da perfusión. Claro, la razón de mi pregunta era básicamente llegar a esto, ¿no? Es decir, porque una de las críticas que se hace a estos estudios es que lo hacen con el Rapid, entonces si no tenemos el Rapid no podemos hacer No, entiendo. Pero claro de que sí se puede hacer con seguro. distintos sistemas que nosotros tengamos o medir el Cualquier volumen del sistema infarto. digamos, de procesamiento de informes, tanto para tomografía como para resonancia, puede obtenerte el volumen de infarto, ¿sí? Y lo mismo, si vos seguís un poco más los criterios que tuvo el Diffuse 3 de hacer mismatch difusión-perfusión o perfusión por TC. Pero, digamos, en realidad no es un limitante. Lo otro es más práctico. Yo coincido con lo que dice Fernando, o sea, que vos lo recibís en tu celular y ahorrás un poco de tiempo, pero es un software, yo no sé el valor allá, pero cuando yo intenté averiguarlo, el valor era sustancialmente importante, era casi un departamento el valor del software. Sí, ahora debe ser peor. Con respecto a hace un año aproximadamente salió publicado el TNK, el Tenecteplasa, ¿no? El uso de Tenecteplasa para la trombectomía mecánica con resultados que fueron favorables. ¿Que ustedes lo usan en Chicago? Y obviamente para Cristina acá, ¿cuál es su opinión con respecto al Tenecteplasa? No, Nico. No lo usan. Y no lo usarían tampoco. No, creo que está bárbaro. Mirá, el otro día qué sé yo, creo que sería una buena idea. Simplifica sobre todo el tema que no tenés que hacer una infusión, es una droga endovenoso y listo. O sea que es mucho más simple. El otro día, con respecto a lo que charlaba Cristina, teníamos que recibir un paciente que venía, qué sé yo, y la idea era darle el TPA y traerlo acá, pero la ambulancia no lo trasladaba mientras el TPA se goteaba, con lo cual tuvo que darse una hora aparte para recibir el TPA, sino la opción era que no recibe porque estaba al fin de la ventana. Creo que el Tenecteplase soluciona esos problemas, le das el coso y mandás al paciente donde tiene que ir, o sea que me parece que es una buena idea. Desde el punto de vista práctico, perdón Cristina, decime vos. Nosotros no lo tenemos, una cosa muy curiosa, lo tenemos aprobado en el ANMAT, pero no comercializado en nuestro país, el TNK. Yo coincido que es mucho más práctico porque uno no tiene que esperar la infusión. Quizá hay trabajos que compararon la eficacia para lo que sería trombolisis sistémica y tanto en seguridad como en eficacia no hay tanta diferencia más allá de esta practicidad, pero sí hay alguna evidencia de mayor nivel de reperfusión o recanalización con el uso, digamos, previo a una trombectomía mecánica. ¿Podrías explicar de qué se trata? Porque probablemente haya mucha gente que nos esté escuchando y que no conozca el TNK. El trial. A ver, hay uno de los trial que, digamos, compara, digamos, el RTPA con el Tenecteplase, es el NORTES,
Es un trial que lo que hace son pacientes que son sometidos a trombolisis sistémica, ya sea con una droga o con otra, digamos, en una ventana de hasta 4 horas y media. Lo que vieron es que no hubo estadísticamente en forma significativa diferencia ni en cuanto a eficacia ni en cuanto a seguridad o riesgo de sangrado, ¿sí? Ahora bien, hay otro estudio que se hizo sobre pacientes que tenían criterio de trombectomía mecánica y que fueron tratados previamente con RTPA y con tenecteplase, o TNK, digamos, como uno lo puede encontrar en la literatura. Y lo que se vio es que la evolución de aquellos que habían recibido, digamos, TNK era mejor, y que el nivel de reperfusión había sido mejor con aquellos que habían recibido tenecteplase en comparación con RTPA. Una pregunta que siempre surge es si uno debería esperar a terminar la infusión de RTPA para indicar la trombectomía, o si yo tengo el angiógrafo listo, inicio el RTPA y al mismo tiempo lo derivo a la sala de hemodinamia o angiógrafo, cualquiera sea, para hacer el tratamiento dual al mismo tiempo, o debería esperar la hora. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Me estás mirando a mí, Nico? Cualquiera de los dos. Estoy mirando a la computadora que es donde estás vos, sí. No, creo que no hay que esperar, no. Bien, o sea, podríamos iniciar el goteo y directamente... Bolo, goteo y empujar la camilla. Esa es la secuencia. Estamos de acuerdo. Sí. Y de hecho, uno debería ya avisarle a angiografía cuando uno detecta que hay una obstrucción, porque el armado, no sé ustedes allá, pero el armado de una sala de hemodinamia completa, si no está justo desocupado y todo bárbaro, lleva aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Bien. Bien, entonces no deberíamos esperar nada de tiempo y mucho menos esperar la mejoría clínica, ¿no? Correcto, si al llegar a la sala y cuando le están pinchando la región inguinal, el señor o la señora está mejorando, uno puede reevaluar la situación, pero en principio la idea es que uno hace todo junto. Sí. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante en base al cálculo que es en base al estudio Wake Up que salió publicado hace muy poco tiempo también, sobre si la resonancia tiene la posibilidad de ampliar la ventana para trombolíticos. También esto es para ambos, ¿no? Si usan la resonancia o el mismatch, calculo flare difusión, para poder decir, bueno, a este paciente le puedo hacer tratamiento trombolítico o no. Eso, digamos, lo que más va es a lo que se publicó ahora hace poquito, que es el Wake Up Stroke, que son pacientes que tienen un inicio, digamos, de síntomas digamos, no claros o no precisos, digamos, y lo que se trató de ver ahí es un concepto que es el mismatch entre la difusión y el flare, ¿sí? Uno asume que generalmente los cambios en flare aparecen después de las 4 horas y media o 6 horas, esto es variable de un paciente a otro, y que probablemente si un paciente tuviera, digamos, cambios en difusión y uno no viera nada de cambios en el flare, uno podría asumir que está dentro de una ventana de menos de 6 horas. El estudio, digamos, lo que mostró es que si bien es cierto había una mejoría en tratar a esos pacientes, también se pagaba un precio de sangrado que no era menor, razón por la cual, digamos, no hay todavía un consenso en usar, digamos, el mismatch difusión flare como para establecer, digamos, en aquellos pacientes de origen incierto, digamos, seleccionarlos para trombolisis sistémica. Un estudio que se terminó tempranamente por falta de recursos. Doc, no sé cuál es su opinión. No, estoy de acuerdo, Nico. Bien. Hay una pregunta que siempre surge con respecto a la presión arterial post-trombectomía. Si deberíamos estandarizar los tratamientos, es decir, para trombolisis todo el mundo sabe, menos de 180, 110 las primeras 24 horas, pero para trombectomía, ¿da exactamente lo mismo si la trombectomía fue exitosa, si tuvo alguna alteración o queda algún ramo todavía medio lento? ¿Da igual? ¿Cómo harían ustedes?
Es una muy buena pregunta. Ahí, digamos, todo lo que se hace digamos, de manejo de la presión arterial fue hecho para trombolisis sistémica. No hay estudios que hayan evaluado esto, digamos, para trombectomía mecánica. Y de hecho, recientemente se publicó un trabajo que hablan hasta de una cierta curva J, que es que, digamos, si uno va, para explicarlo, digamos, que sería tan malo en la trombectomía hipotensar mucho al paciente como hipertensarlo mucho, y que probablemente uno debiera tratar de determinar cuál es el mejor nivel de presión arterial, digamos, que aparentemente aquellos que fueron muy talibanes en bajar la presión arterial, o que al revés, dijeron, bueno, somos más permisivos y lo llevamos casi a los límites de la trombolisis sistémica, o sea, 180, 110 milímetros de mercurio, se vio que, digamos, eso también era perjudicial, y entonces quizá es uno de los temas o de los puntos oscuros a tratar de determinar cuál sería la presión más adecuada. Doc, ¿allá tienen algún esquema en particular? ¿Siguen, por ejemplo, con repercusión total, manejan este target de presión? ¿O ante otra situación manejan otro target? ¿O van viendo? Nico, como dice Cristina, la práctica diaria es más o menos así. Si el tipo obtiene una buena recanalización, o sea, un TICI 2B o 3A, ese vaso está abierto y estuvo isquémico antes, y el endotelio probablemente tiene más posibilidades de permear sangre y tiene mayor riesgo de sangrado si está hipertenso. Con lo cual, mi práctica es, si el tipo tiene ese grado de recanalización, 160 de sistólica como máximo. No lo de 180 o 185. El otro tema a tener en cuenta es que las obstrucciones proximales de la cerebral media, o sea, M1 proximal, que incluyen las lentículas estriadas que son isquémicas, eso es circulación terminal, no tiene colaterales, con lo cual esos son los que sangran más, ¿no? Cuando uno obtiene la recanalización, ¿no? Estuvieron isquémicas, no tienen circulación colateral, alto riesgo de sangrado. De hecho, el típico hallazgo post-trombectomía mecánica es que si uno le hace una tomografía, inmediatamente después esos pacientes tienen hiperdensidad en ganglio de la base, cápsula interna, núcleo lenticular, y siempre está la discusión, ¿es contraste extravasado, es sangre o es una combinación de ambos? En mi mente, digamos, es siempre una combinación de ambos, aunque en el segundo o tercer día la densidad disminuya, lo cual sugiere la desaparición del contraste rápidamente. Creo que siempre el contraste va con sangre en esos casos. Entonces, mi costumbre es que si el paciente, cuando el paciente tiene una obstrucción proximal, casi todo, pero con más razón si tiene una obstrucción de M1 proximal, cuando sale de la trombectomía mecánica pasa por tomografía. Si la tomografía muestra eso, con más razón aún, 160 de sistólica como máximo. Si tiene bastante sangre, o yo creo que tiene bastante sangre, tal vez hasta sería un poquito más agresivo, 150 de sistólica. Sí, eso es un poco lo que se está tendiendo ahora, hacer un poco más. Sí, con angiotomografía. Una pregunta, Cristina lo nombró en algún momento, pero para dejar claras las posiciones de cada uno. ¿Ven un futuro de trombectomía sin trombolisis, o vamos a continuar haciendo trombolisis y más trombectomía de ahora en adelante siempre? ¿Qué piensan qué piensan o qué harían ustedes en un paciente que tiene el angiógrafo listo y directamente lo meten a trombectomía mecánica, o sí o sí trombolisis primero, siempre y cuando obviamente no tenga contraindicaciones? Es un tema controvertido ahora, porque en realidad hay grupos que han hecho metaanálisis para un lado y para el otro, digamos, de que, digamos, los pacientes que fueron sometidos a trombolisis sistémica primero, la recanalización fue más fácil y la extracción del trombo también, y hay quienes dicen que no ha aportado demasiado y que realmente lo que hace es perder tiempo. Quizá, y esto me gustaría conocer la opinión de Fernando, yo creo que la ventana de 3 horas sigue bastante firme, digamos. O sea, uno tiene pacientes con muy buena evolución. Quizá donde yo me planteo si uno perdería mucho tiempo en tener toda la trombolisis o apuraría, digamos, más la trombectomía mecánica, es en un paciente que llega a las 4 horas con una obstrucción proximal. Quizás uno le daría el bolo, o lo llevaría, si puede, rápidamente a trombectomía mecánica. Creo que esa ventana está media más amenazada, digamos, a que eso cambie. No sé cuál es tu opinión.
No, estoy de acuerdo, Cristina, me parece lo mismo, me parece que se recanalizan mejor aparentemente los que recibieron TPA, los que tienen, muchas veces el trombo se recanaliza, pero esos pacientes tienen un trombo más distal, en una rama más distal de la cerebral media, M2 o M3 inclusive, a lo cual no se puede llegar desde el punto de vista endovascular, entonces sería una pena encontrar eso después y no haberle dado TPA simplemente por el hecho de ir directamente a la trombectomía. El precio a pagar, como vos decís, es la demora en el tiempo. Me parece que si uno optimiza el sistema que uno tiene y puede tratar de darle el TPA lo más rápido posible, sería la situación ideal, pero no sé cómo va a ser en el futuro, Nico. Excelente. Leyendo la guía del 2018, publicada a principio de año, hay algunas cosas medias controversiales, pero hay una que leí hace no demasiado tiempo, en donde ellos lo que dicen es que la movilidad temprana a alta dosis aumenta la mortalidad. Está escrito así tal cual en la guía. No sé si lo han leído, no sé cuál es su opinión con respecto a eso. Primero hay que definir alta dosis, ¿no? Sería complejo, pero aún así está escrito en la guía. Fernando se le cayó la luz. O tuvo un stroke. Qué malo. Lo perdimos, ¿no? No sé qué opinas. A ver, es muy... A ver, la guía de principios de este año tiene muchos puntos que llaman un poco la atención y que de repente han hecho hasta un update posterior, porque algunos habían generado muchísimo ruido, digamos, ¿sí? A ver, movilizar a un paciente, digamos, razonablemente, como uno lo puede hacer dentro de un paciente que tiene un stroke, o sea, tratar de hacer movilización pasiva o movilización activa a muy bajo requerimiento y demás, sin lugar a dudas, me parece que son más los pro que las contra de eso, ¿sí? Digamos, o sea, uno no es que el primero o segundo día lo va a llevar a un gimnasio de rehabilitación, pero sí puede ir a un kinesiólogo, intentar incorporarlo, sentarlo, empezar a hacer algo de movimiento, ver cómo está su sedestación y demás, y me parece que eso es razonable hacerlo a partir del segundo día de internación. Creo que, digamos, no es clara la recomendación de la guía en ese punto, me parece. Doc, no sé si quiere decir algo. No, nada. En realidad son esas cosas que aparecen y que en principio son contradictorias con el sentido común, ¿no? Y como en la medicina todo es un péndulo, lo más probable es que la próxima evidencia muestre algo diferente. Así que creo, como dice Cristina, me parece que no hay que ser loco y hay que ser cuidadoso con los pacientes, pero a la vez creo que hay que movilizarlos progresivamente en la medida que lo toleren. Uno de los temas que a mí me parece que son importantes es que más allá de lo que el trabajo dice, etcétera, estenosis severa de una gran arteria, llámese la carótida extracraniana o intracraniana o la cerebral media, cada vez uno hace más estudios vasculares y encuentra que lo que antes se decía de que la aterosclerosis intracraniana es muy rara, no es tan rara, sobre todo en ciertos grupos poblacionales que por ahí acá son más que en Argentina, como los grupos africanoamericanos o asiáticos, pero la realidad es que hay estenosis intracraniana. Entonces, si el vaso está ocluido, severamente estenosado, uno es cuidadoso, sobre todo si es circulación posterior aún más, ¿no? De ir de la cabeza a 0 grados progresivamente, con controles neurológicos, levantándolo lentamente al paciente y viendo si tolera. Y si el paciente tolera, uno sigue avanzando. Y si el paciente tiene algún empeoramiento neurológico, uno vuelve al estado anterior y es extremadamente cuidadoso con ese paciente en particular. Acá hay una pregunta que dice, en el caso de pacientes ancianos, ¿habría alguna consideración en particular en relación al resto de grupos de pacientes con ACV? Veo un poco la parte de isquémicos, y el tema es que, a ver, depende qué es el anciano, ¿no? O cómo llegó a ser anciano, si es autoválido, cuál es su estatus performance previo, digamos, al accidente cerebrovascular. Hay ya bastante data, digamos, que
si bien es cierto, los mayores de 80 años son excluidos de la gran mayoría de los ensayos clínicos, y esto ocurre en toda la medicina, digamos, hay bastante evidencia de que en pacientes gerontes, digamos, que tienen un buen estatus funcional, el tratamiento ya sea por vía sistémica, y empieza a haber algo de evidencia por vía mecánica, digamos, estaría indicado, digamos, o sea, uno no debería limitarlo por la edad. De hecho, el Down no los limita, simplemente lo que dice es que aquellos que tienen más de 80 años son los que tienen que tener el volumen de infarto más pequeño. El otro grupo de trabajos de trombectomía mecánica no, tienen un promedio de edad de 66, 67 años, pero en realidad, digamos, uno a un paciente que es autoválido, que se maneja, que no requiere ningún tipo de asistencia y que no tiene deterioro cognitivo, digamos, si entra con un stroke, uno debería ofrecerle tratamiento trombolítico. Perfecto. Otra pregunta que surgía acá era si en el caso del stroke isquémico deberíamos hacer como en el infarto agudo de miocardio, llevar una aspirina y administrársela al supuesto o potencial paciente en el momento que se verifica un síntoma. No. No. ¿Fernando? No, creo, no, me parece que no. Otra pregunta. Creo que está bueno tener una aspirina por si te duele la cabeza, pero... No. Me iba a decir una marca, no sea cosa que tengas un hematoma, entonces claro, mejor no tomarla. Otra pregunta es, ¿sirve el Doppler transcraniano para decidir trombectomía mecánica? No. Ok. El tratamiento del foramen oval permeable, ¿cuándo efectuarlo? ¿Lo puedes decir de vuelta? No escuché. El tratamiento del foramen oval permeable. Perdón. Del cierre del foramen oval. Y la anterior era, no sé si la llegaste a escuchar, era si nosotros digamos la trombectomía mecánica con Doppler transcraniano. Sí. Gracias. No, a ver, el foramen oval permeable es algo muy frecuente. Sí. Aproximadamente el 25% de la población tiene foramen oval permeable, ¿sí? El tema es que cuando uno va a, digamos, a pensar en algo que es tan prevalente, el foramen oval es la causa del stroke, ¿sí? De los trabajos más recientes, parece surgir una población que podría beneficiarse, que es aquellos pacientes que tienen, por un lado, pacientes jóvenes, que uno asume un stroke criptogénico, que no tenga factores de riesgo cardiovascular. De hecho, hay un score que se puede usar, que es el ROPE, que es un score que, digamos, va dando mayor puntaje a medida de que uno sea más joven y que no tenga factores de riesgo clásico, y se habla que si alguien tiene un ROPE mayor de 6, probablemente el foramen oval pueda llegar a ser la causa del stroke, que tengan alto pasaje, digamos, ya sea por ecocardiograma transesofágico con pasaje burbuja, o en el caso de una muy buena ventana transtorácica, un transtorácico con pasaje de burbuja, que tengan aneurisma del septum interauricular, que tengan un canal del foramen lo suficientemente amplio. Esos pacientes uno podría evaluar en un paciente joven el beneficio del cierre, ¿sí? Pero son más los que no que los que sí. Digamos, tiene que ser un paciente muy joven, con alto pasaje, con aneurisma, con un túnel de foramen amplio, y que verdaderamente no tenga otros factores de riesgo ni ninguna otra explicación para el stroke. Perfecto. Hay una pregunta acá interesante que quiero hacerla como en distintas partes. En el caso primero del stroke hemorrágico, ¿no? ¿Cuándo iniciamos profilaxis farmacológica para TDP? ¿Cuándo iniciamos anticoagulación? ¿Y cuándo eventualmente reiniciamos aspirina si tenía una indicación previa de aspirina, ya sea por un stent o por cualquier otra razón? ¿Cuáles serían los tiempos y las condiciones que deberían cumplir el paciente para reiniciar o iniciar esa medicación? 2 días, nunca 7 días. No, era un chiste. Para profilaxis farmacológica me parece que sí, 48 horas está bien, probablemente 48, 72 horas. El tema es así, mira, me parece. En teoría uno debería tener una segunda tomografía para demostrar que el hematoma no creció.
Si el hematoma creció, uno debería esperar, me parece a mí, 2 o 3 días de estabilidad para iniciar profilaxis farmacológica con heparina. En lo personal, no uso heparina de bajo peso, sino heparina no fraccionada, y 5.000 cada 12 en vez de cada 8, a menos que el paciente sea obeso, y entonces, bueno, o cada 8, o 7.500 cada 12, etc. Con respecto a la anticoagulación, creo que es un tema más complicado. Si el hematoma es puramente hipertensivo y el paciente tiene una indicación potente para anticoagulación, y por potente me refiero, por ejemplo, a un tromboembolismo de pulmón en ese momento agudo, o el paciente tiene un trombo en el ventrículo izquierdo, o un trombo visible en la aurícula izquierda, o si el paciente tiene una válvula mecánica en posición mitral, probablemente uno debería iniciarla más temprano que más tarde, y el tema sería, dependiendo un poco en el tamaño del hematoma, probablemente una semana, 10 días como mínimo. Por supuesto que si hay situaciones donde uno debe iniciarlo más temprano, hay situaciones especiales donde el paciente, por ejemplo, está en ECMO, o el paciente tiene un aparato de asistencia ventricular externa que requieren anticoagulación. Aún en esos pacientes tratamos de demorarlo por lo menos una semana en la medida de lo posible. Si el paciente tiene un hematoma intracerebral en el cual las mismas condiciones, hipertensivo, pero la indicación para anticoagulación no es tan fuerte, llámese fibrilación auricular, simplemente sin trombo visible y sin valvulopatía mitral, espero. La realidad es que la tasa de recurrencia de stroke asociada a la fibrilación auricular probablemente 2,5% por semana, y la tasa de sangrado con anticoagulación en un paciente con hematoma es seguramente más alta. Así que yo en esos pacientes esperaría 2, 3 semanas, si puedo un mes. Si el paciente tiene un hematoma intracerebral en un anciano que es asociado a angiopatía amiloide, y eso por la presunción clínica de la localización cortical, o porque el paciente es el segundo hematoma que tiene, porque es más posterior que anterior, porque tiene 80 años, qué sé yo, o porque tengo una resonancia con una secuencia de gradiente eco, susceptibilidad que muestra hemosiderina en zonas corticales, córtico-subcorticales, en esos pacientes trato de no anticoagularlo nunca más. A menos que, como dije antes, sea una de muy alto riesgo, trombo en el ventrículo izquierdo, válvula mitral protésica, etc. Si no, seguramente el riesgo de resangrado es mucho más alto que el riesgo cardioembólico o tromboembólico asociado con la causa más frecuente, que es fibrilación auricular no valvular. Tu última pregunta era... Otro inicio de aspirina en caso de estar indicada. Ok. La indicación de aspirina es más liviana, digamos, ¿no? Con lo cual la indicación de aspirina es profilaxis secundaria de lo que sea, cardiopatía isquémica o stroke isquémico previo, o que el paciente tenga un stent puesto que no sea tan reciente, ¿no? Y en esos pacientes creo que el riesgo de sangrado con aspirina es más bajo, pero aún así en general las causas son también más livianas, con lo cual si uno puede esperar un par de semanas, me parece bien. 10 días como mínimo, probablemente. Si el hematoma es bastante grande, si tiene volcado ventricular, si requirió cirugía, en esos casos esperaría más. No preguntas entre nosotros. Por supuesto, ¿no? Hay un grupo de pacientes que uno se plantea después de un sangrado, no lo vuelvo a anticoagular más porque es más el riesgo que el beneficio, digamos. Y algunos de esos pacientes, digamos, tienen como indicación la fibrilación auricular, digamos, de anticoagulación. En la experiencia de ustedes, ¿planean en alguno de esos pacientes cerrar la orejuela o no, digamos, y cuáles serían los criterios para hacerlo? No, me parece que estaba muy bueno eso. Creo que, el asunto es, si uno mira los números, ¿no?, y compara el riesgo tromboembólico por el CHAS-VASc, ¿no?, para fibrilación auricular,
y a la vez lo compara con riesgos de sangrado como el Hasbled o alguno de esos, ¿cómo se llama?, scores, uno puede tener una idea de qué es mejor hacer, ¿no? El tema es que el Hasbled es o todos esos son para warfarina, ninguno es para los anticoagulantes nuevos que teóricamente tienen una incidencia menor, con lo cual favorecerían el uso, ¿no? Ahora, si el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto y un riesgo de sangrado alto también, digamos, el paciente típico sería el que tiene angiopatía amiloide. Me parece que uno de esos serían las posibles indicaciones del cierre de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Más o menos. La verdad que muy, muy pocas veces lo hemos hecho. Recuerdo 2 o 3 veces probablemente, no más. Y nosotros también, por eso, no es algo que... O sea, cuesta conseguir los pacientes que tendrían esa indicación, ¿no? O sea... Correcto, sí. Y Cris, en el contexto del estrés isquémico, más o menos las mismas preguntas, es decir, ¿cuándo iniciamos profilaxis y cuándo iniciamos anticoagulación en el caso de la FA? ¿Cuánto tiempo, según la imagen? Si, digamos, uno hizo trombolisis sistémica, tiene que tener dentro de las 24 horas una imagen de control, y a las 24 horas, si no hay evidencia de sangrado o transformación hemorrágica, puede iniciar tanto la aspirina como la heparinoprofilaxis, ¿sí? En el caso de los pacientes que no se hizo trombolisis sistémica, digamos, uno puede empezar con la aspirina el día 1 y digamos, y si tiene indicación de tromboprofilaxis porque tiene una paresia severa o va a estar inmovilizado en cama, también iniciarlo el día 1. Y había una parte más de la pregunta. ¿Cuándo reiniciar la anticoagulación? En parte, digamos, lo que se ve es que la causa más común de cardioembolia que nosotros vemos es la fibrilación auricular, sin lugar a dudas, digamos. Y la tasa de reventos precoces no es tan importante, con lo cual uno puede tomarse el tiempo para en un tercer o cuarto día volver a hacer una tomografía, ver que verdaderamente no haya una transformación hemorrágica, que el infarto no sea grande, tenga edema o desplazamiento de línea media, y en esos pacientes muy cautelosamente, digamos, volver a anticoagularlos, ¿sí? Quizá el único problema que se nos plantea a nosotros es cuando esto está en el contexto de una válvula mitral protésica, ¿sí? Porque ahí, bueno, sabemos que los tiempos son más acortados y que, digamos, uno puede tener más complicaciones tromboembólicas si no instaura relativamente precoz la anticoagulación. Pero sí lo puede ir controlando con eco y ver qué es lo que pasa. En las válvulas aórticas hemos sido bastante permisivos, inclusive hemos tenido un paciente más de 2 semanas sin reinicio y no, en general no pasa mayormente problema. Está bien, y mientras tanto, si no lo anticoagulamos, lo dejamos con su aspirina. Con su aspirina, y podemos dejarlo con heparinoprofilaxis también. Excelente, ahí tenías preguntas. Acá hay una pregunta que es en relación a la estenosis intracraniana de grandes arterias, si está indicado el esteno, la doble antiagregación. Bueno, esto lo respondió un trabajo que fue el SAMPRI, digamos, que comparó un stent, digamos, intracraniano como era el Wingspan y con mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico solo. Y la rama de tratamiento médico tenía doble antiagregación con aspirina, clopidogrel y dosis altas de estatinas. Y realmente lo que mostró es que, digamos, no solamente se suspendió precozmente porque no había un beneficio de la colocación del stent, sino mayor número de complicaciones, pero cuando se siguió a la rama de tratamiento médico de este subestudio, se vio que tenía menor tasa de eventos que lo que habían reportado estudios previos. Obviamente esto no es una evidencia de alto grado porque es una inferencia de un estudio que fue diseñado para evaluar otra cosa, pero probablemente en esta población uno no colocaría un stent intracraneano y sí eventualmente le indicaría por un tiempo corto estatinas y doble antiagregación, ¿sí? Bueno, vamos terminando con 2 preguntas que son posiblemente más cortas. Una es sobre el porcentaje de sangrados postrombolíticos. ¿Cuánto es el porcentaje del riesgo de sangrado? Algo importante para comunicarle a la familia al momento de iniciar la trombolisis. Lo que dice
tradicionalmente el estudio es menos del 6.4 sangrado sintomático, pero lo que uno ve es que en realidad es menor. Si uno hace las cosas bien, en general la tasa de sangrado sintomático es sustancialmente más baja. Bien, y otra pregunta relativamente específica sobre hipertensión endocraniana post-craniectomía para stroke isquémico. Calculo que es esta la pregunta, también por qué no para stroke hemorrágico. ¿Cuáles serían las terapéuticas de elección que ustedes utilizarían? Compleja o larga. A ver, la craniectomía descompresiva es la peor situación que uno se puede enfrentar, porque siempre uno sabe que va a tener un paciente con un outcome no muy bueno, digamos, y es casi una medida de sabotaje para el manejo de la presión intracraniana. Quizá en esos casos, digamos, si el paciente, a pesar de la craniectomía descompresiva, por lo menos en el caso del stroke isquémico, digamos, sigue teniendo evidencia de hipertensión endocraniana, vos no tenés muchos más elementos más allá de alguna que otra medida antiedematosa, pero no vas a tener grandes beneficios. Sí es bueno tener en claro de que, digamos, cómo tiene que ser la craniectomía descompresiva, o sea, que tiene que ser amplia, que tiene que tener una plástica dural importante para permitir la expansión cerebral, y a veces, muchas veces eso es lo que hace que las cosas no se controlen del todo bien. No sé cuál es la experiencia de Fernando al respecto. Sí, supongo que no es frecuente tener hipertensión luego de la craniectomía. hecha adecuadamente, como mencionaba Cristina. Y si uno tiene, digamos, y el infarto, situaciones especiales de infarto hemisférico por oclusión carotidia, toda la cerebral media, más la cerebral anterior, incluso algunas veces cerebral posterior involucrada, si la cerebral posterior es fetal y nace de la carótida. Son casos raros, son casos infrecuentes, pero me parece que aún así, si uno, digamos, uno decidió hacer la craniectomía descompresiva y tiene el otro hemisferio que está, que es salvable, uno tiene que ser agresivo con el tratamiento, y el manejo es el de cualquier hipertensión endocraniana, ventilación mecánica, control del dolor, cabecera a 30 grados, de estar seguro de que la temperatura no sube, inclusive bajarla un poco, de darle un buen manejo de la presión de perfusión cerebral, usar mannitol, solución salina hipertónica, qué sé yo, lo que se les ocurra. Igual que cualquier otro paciente, me parece que si uno llega al punto de hacer la craniectomía descompresiva y está bien hecha, el paciente tiene hipertensión endocraniana, sigue trabajando con el paciente como cualquier otro. Eso. Bueno. Gracias Fernando, gracias Cristina, muchas gracias Nicolás. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario? Si no, yo ya cerraría. No, gracias por invitarme, está bárbaro. Sí, espectacular. La verdad que fue excelente, les agradezco muchísimo, y simplemente quería cerrar diciendo lo siguiente, que en realidad hay que considerar cada evento de stroke como único, porque no todo paciente es pasible de un único y absoluto tratamiento. Esto creo que lo ha transmitido claramente los dos disertantes y Nicolás con las preguntas. Vemos que en stroke isquémico hay un adelanto bastante significativo, no tenemos la misma situación en stroke hemorrágico, nos queda demasiado todavía por investigar. Y la verdad es que lo más preocupante es que en nuestro país, en la Argentina, tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico de certeza, tenemos un tratamiento que tiene un nivel de evidencia 1, clase A, por lo tanto sabemos qué es lo que hay que hacer, pero todavía no tenemos lugares de excelencia donde se hace, pero que no están a la altura de toda la población. Lo que nos está faltando es un sistema nacional que pueda ver cómo circunscribir en algunos centros el tratamiento específico del stroke, tanto isquémico como hemorrágico, y que esto pudiese funcionar a nivel realmente nacional. Así que, no sé, yo daría el puntapié para que esto se fuera trabajando, y a ver si dentro de algunos años podemos cambiar nuestras estadísticas, porque de lo que no hablamos y no daba posibilidad a la charla es de la morbilidad de esta patología, del costo en salud que conlleva, y realmente de cómo repercute sobre todo el ámbito familiar. Económicamente
psicológicamente, y bueno, y sobre el paciente, obviamente, que es el que padece la enfermedad. Bueno, muchas gracias a todos y ya cerramos el segundo webinar. Gracias. No, a vos, Fernando, muchas gracias.